Tal como anunciamos, vamos a conversar ahora con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches. La tenemos en la línea. Doctora Siches, buenos días. Hola, muy buenos días. Quisiera comenzar despejando el ruido que hubo en los últimos 10 días, más o menos, desde que se trenzara usted con la subsecretaria Paula Daza en una controversia respecto de si se había socializado o no el anuncio del plan paso a paso. Han transcurrido los días, doctora Siches, me gustaría saber si se despejó ese tema, se comunicó con la subsecretaria. El ministro dijo el otro día que se estaba usando la palabra mentira con demasiada frecuencia en esta discusión, en esta conversación. Y mañana ya comienza la transición. Entonces, para empezar esa transición y estar todos más o menos remando para el mismo lado, ¿se ha despejado el ruido? Bueno, pudimos conversarlo en la mesa social y yo manifesté nuevamente que, tal como lo había planteado el Consejo Asesor, era necesario haber conversado de las métricas y las etapas con mayor profundidad como mesa social. Creo que eso fue recibido por el ministro del Interior. Lamentablemente en esa oportunidad no participó la subsecretaria. Por el ministro de Salud, ¿no? ¿Qué dijo Interior? ¿Por el ministro París? Es que el ministro del Interior... ya, en la mesa social. Ya, perfecto. Ya. Y también estaba el ministro de Salud, donde más allá de las controversias públicas, es el tema de fondo a nuestro juicio, es poder haber presentado este plan paso a paso, ojalá en conjunto, ojalá con mayor instancia de participación, las cuales a nuestro juicio como Colegio Médico fueron deficientes. Ya, y en este sentido, al acogerse y al abrirse el ministro, ¿se está en sintonía para lo que comienza mañana? ¿O ustedes, porque la principal aprehensión de ustedes, ¿no es cierto? Y entiendo que usted personalmente, doctora Siches, es el tema de la trazabilidad. ¿Sigue siendo eso, no? Sí, de hecho lo tratamos en la mesa social, planteamos y el subsecretario de Redes Asistenciales se comprometió que el Ministerio de Salud presentara el plan de trazabilidad y nosotros también presentamos una propuesta en que haya una auditoría externa a estas cifras, ya sea de alguna universidad u otra institución, cosa que se ha hecho en otros países, para no caer en autoengaños por parte del sector salud, no solamente por el gobierno, sino por los distintos servicios de salud, lo cual sería una fragilidad en esta estrategia tan importante. Así que esperamos poder conocer la profundidad de los indicadores, cómo estos se generan, porque son sumamente trascendentales, como también ojalá tener medidas de levantamiento o pasos, considerando conurbaciones, que ha sido lo que ha planteado el Consejo Asesor y gran parte de los expertos, en particular los que nos asesoran a nosotros como Colegio Médico. Doctora Siches, dos cosas que quiero entender. Cuando usted dice autoengaño, ¿se refiere a que puede haber un exceso de confianza y que nos permita creer que estamos mejor en trazabilidad que lo que creemos desde el gobierno? Estoy pensando desde el Ministerio de Salud, uno. Y dos, si se acogió finalmente la propuesta de ustedes de que haya una auditoría externa de una universidad. Muy precozmente se instaló la idea de que había un 80% de trazabilidad cumplida en nuestro país, cosa que nosotros hemos hecho levantamientos paralelos, por lo menos por parte de la atención primaria, y tenemos la percepción de que hay bastante distancia de lo que está ocurriendo en el territorio a las cifras centrales. Además que la plataforma utilizada para este fin, Epivigila, que se incorporó las modalidades de trazabilidad, estaban cumpliendo ese rol desde hace muy pocos días, la semana pasada recientemente. Es por lo mismo que hay que ir a mirar no solamente los resultados que indica la Autoridad de Salud, sino que también cómo estos se generaron, y creo que lamentablemente los errores sucesivos en materia de cifras hacen que por lo menos nuestra institución como Colegio Médico requiera otros fundamentos más que solo el autodiagnóstico de la cartera de salud. Doctora Siches, ¿cuál es el problema ahí? Las cifras no están dando cuenta de la realidad territorial, como usted dice, porque son promedios que ocultan esa realidad, pero en promedio son correctas, o también el promedio a su juicio es incorrecto a nivel nacional. Entendemos que la gran preocupación que tenemos es cómo se genera ese indicador. Existen algunos servicios de salud que tienen plataformas, software que permiten tener con claridad cuándo se iniciaron los síntomas, cuándo el paciente se realiza la PCR, cuándo se le da la confirmación y cuándo se materializa el aislamiento, y este es
seguido de vía telefónica por alguno de los trazadores. Eso solamente en algunos servicios de salud podemos seguir visualmente cómo ocurren esos plazos. En el caso de las cifras que hemos conocido por parte del Ministerio de Salud, no hemos conocido ninguna fundamentación o argumento de cómo esto se va generando, y eso obviamente nos crea preocupación. En otras etapas del desarrollo de la pandemia, cada vez que hemos planteado dudas en torno a la generación de cifras o indicadores, lo que ha estado detrás es también alguna suerte de imprecisión o falencia en las notificaciones que ocurrían en el país, y creo que ya todos hemos aprendido de estos errores y es necesario tanto que la autoridad cumpla con esas etapas, como también quienes asumimos un rol, entre comillas, de fiscalización o accountability dentro de la mesa social, lo hagamos con toda la seriedad que esta requiere. Doctora Siches, sería interesante saber si ustedes ven aquí voluntarismo del gobierno por apurar este proceso. Está de alguna forma, yo no quiero sacarle acusaciones que usted no ha hecho, digamos, pero tienen dudas de cómo está gestionando las cifras y los datos del ministerio con miras a un posible voluntarismo para apurar el proceso, o ven simplemente que son diferencias técnicas de cómo se está evaluando y discrepan nomás. Bueno, yo creo que ha existido una presión por la reapertura desde marzo. Nosotros hemos intentado llegar al corazón económico del gobierno planteando que la mejor forma de tener una reactivación económica es lograr el control de la pandemia, justamente para que aquellos sectores, la CPC, la SOFOFA, aquellos actores que están muy preocupados de la economía sean los primeros en exigir una trazabilidad efectiva para el país. Así también creo que lamentablemente las cifras que hemos conocido y los problemas que hemos tenido crean un historial del manejo del gobierno. Confiamos que el doctor París va a poner en el centro el control de la pandemia. Lo que sí es que los indicadores, las cifras y el montaje de trazabilidad quizá no dan cuenta del escenario más propicio que hubiéramos esperado como colegio. Ojalá nos equivoquemos y no tengamos rebrotes tan masivos, pero hasta que eso no ocurra queremos pedirle mucha colaboración a la ciudadanía. Aquellos empleadores y trabajadores que puedan mantenerse en teletrabajo, intentar mantenerlo para propiciar que aquellos que deben movilizarse, en particular dentro del Gran Santiago, lo hagan con una menor circulación de personas y ojalá disminuir los riesgos, porque tenemos una gran población de casos activos circulantes, lo cual es un riesgo tal como ha ocurrido en todas las naciones del mundo que han avanzado en aperturas precoces. Los resultados no han sido positivos. Sí, conversamos a esta hora con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches. Doctora Siches, lo concreto es que mañana se van a iniciar este proceso, ¿no es cierto?, de transición 9 comunas, particularmente aquí en la región metropolitana. Estamos hablando de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Vitacura, en el caso de Valparaíso, San Antonio y San Felipe, en fin. Y para aquello, para dejarlo súper claro, doctora Siches, se mantiene la cuarentena solo los días sábado, domingo, festivos, sigue el toque de queda, el distanciamiento físico, cumplimiento de aduanas, cordones sanitarios, etcétera. ¿Cuáles son las principales dudas junto con lo que usted ha señalado de la trazabilidad? Y ya que va a empezar este proceso mañana, ¿cuál es la principal recomendación que usted le haría a la ciudadanía? Bueno, uno de los temas que nosotros hubiéramos preferido poder conversar con el gobierno antes y también se planteó por parte del Consejo Asesor era en torno a las medidas para conurbaciones y no tener levantamientos dinámicos como lo vivimos en un inicio. Eso ya está establecido, pero ojalá le pedimos a la ciudadanía que no se mueva entre las comunas que se mantienen en paso 1 con las que han ido avanzando en las etapas de transición. Y lo que señalaba en inicio, todo aquel que no requiera movilizarse, que no requiera hacer alguna de estas actividades y quienes en particular pueden mantenerse en teletrabajo, idealmente hacerlo, tomarse con mucha cautela el levantamiento de las medidas, los encuentros sociales, porque es un riesgo latente. Estamos en un nivel de fragilidad importante con casi 18.000 casos activos. Es un número muy importante. Recordemos que hay ciudades y países que avanzan al lockdown con 600 casos. Vivimos proporcionalmente un riesgo muy latente y tenemos que todos trabajar activamente para no tener
un rebrote y ojalá que esos pequeños brotes se logren contener con mucha velocidad. ¿Qué le pareció ayer, por ejemplo, la organización que están adoptando algunas municipalidades, como las de La Reina y Las Condes, para los parques? Parque Maguida en La Reina, Parque Araucano en Las Condes, con túneles de sanitización o de nebulización para entrar y algunas restricciones respecto de distancia, con unos trazados en el suelo para que la gente que vaya a pasear o instalarse en el parque tenga distancia unas de otras. ¿Cómo vio ese esquema que están anunciando los alcaldes? Bueno, hemos planteado también al gobierno que es necesario poder comunicar y educar a la ciudadanía de cuáles son las actividades de menor y de mayor riesgo. Y si uno va a buscar la poca evidencia que existe, realmente las actividades al aire libre son las que tienen menor riesgo y también necesitamos un poco descomprimir la presión de confinamiento que han vivido las personas. En ese sentido, plantear espacios abiertos, parques públicos y ese tipo de cosas parece una buena medida, obviamente considerando todos estos elementos, pero particularmente en túneles sanitarios, en conjunto con la Sociedad Científica de Enfermedades Respiratorias, se plantearon algunas dudas sobre el riesgo de aspiración de amonio cuaternario y otro tipo de sustancias químicas que parecen no tan propicias y que no tienen tanta evidencia para disminuir la circulación viral en espacios abiertos. Pero ojalá podamos avanzar no solamente en lo que no se puede hacer, sino también favorecer las cosas que tienen mucho menos riesgo. Entre esas están los espacios abiertos, el deporte en circulación, cosas que además los ciudadanos sabemos que requieren. También los paseos por la vía pública, por los adultos mayores, que empezó a funcionar ya hace algunos días. Ese fue un tema bien discutido, particularmente uno por las libertades individuales de los adultos mayores que en ánimo de protegerlos se había definido que no podían salir y quedaban confinados completamente, cosa que es bien difícil también de lidiar para aquellos adultos mayores muy autovalentes o que no tienen redes de apoyo para poder salir a comprar o hacer algunas necesidades básicas. Obviamente que es un grupo de mucho mayor riesgo, pero se produce un fenómeno que es similar cuando ocurren las hospitalizaciones, un síndrome de inmovilidad que en el adulto mayor tiene muchas mayores secuelas. Es por lo mismo que también se ha planteado que en el inicio de estas caminatas o circulaciones, particularmente los adultos mayores más frágiles, que tengan menos masa muscular, idealmente ir acompañado con mucha mayor preocupación y cuidado, porque hay más riesgo de caídas y las consecuencias como las fracturas de cadera y aumento de mortalidad, algo que la Sociedad Chilena de Geriatría ha estado visualizando y hemos estado trabajando en algunas cápsulas para preparar el acondicionamiento físico de estos adultos mayores antes de su salida a las calles y reducir el riesgo de caída. Sí, doctora Siche, si la entendí bien, ¿el colegio médico no era partidario de que se levantaran las cuarentenas de manera dinámica, es decir, por comuna y no completa la región si había que hacerlo? Justamente, nosotros hubiéramos preferido esperar una mejora un poco más marcada de los indicadores e idealmente hacerlo dentro de la totalidad del Gran Santiago. Tanto por la comunicación, que no sé si ustedes han visualizado otras comunas, se ve ya una gran circulación de personas, porque comunicacionalmente es más difícil y también porque la movilidad entre las distintas comunas, como están los mismos informes de la UDD y otro tipo de estudios de movilidad, es bastante significativa. Previo al levantamiento de las cuarentenas, lo cual sospechamos que vamos a mantener una movilidad importante y aumenta a nuestro juicio el riesgo de rebrote. Sí, por ejemplo, hablando de conurbaciones, doctora Siches, en La Serena y Coquimbo hay mucha preocupación porque se han disparado los casos. Entendemos que hay ahí cifras muy peligrosas. ¿Qué evaluación tienen ustedes de esa región ahí? Porque ahí son dos ciudades juntas, muchos habitantes. ¿Están como para que se anuncie cuarentena allí este miércoles? Sí, junto con nuestro Consejo Regional, de hecho, planteamos dudas cuando salieron la etapificación de las distintas ciudades, porque La Serena y Coquimbo se mantenía en etapa 3, siendo que cumplía indicadores para estar mucho más avanzados, y de hecho si uno revisa y ya cumplen todos los indicadores para pasar a cuarentena. La idea de poder tener estas etapas y pasos
era para que todos supiéramos de forma bien transparente si es que había retroceso y se tomaran medidas precoces. Lamentablemente en la cuarta región eso no está ocurriendo y esperamos que la autoridad pueda incorporarla antes de que lo que nos ha pasado en otras ciudades del país, donde las cifras han sido claramente muy negativas y las mismas confinamientos han debido ser muy extendidas en el tiempo para crear un impacto en la reducción de los nuevos casos. Doctora Siches, de acuerdo a la experiencia internacional, estamos viendo lo que ha pasado en Barcelona, por ejemplo, y en otros puntos del planeta, incluso Corea del Sur, ¿no es cierto?, que se presentaba como un ícono, ¿no es cierto?, en cuanto al control de la pandemia. ¿Cuáles son los elementos que usted diría han estado presentes para que se produzcan los rebrotes? ¿Qué es lo que finalmente genera el rebrote? ¿Que la gente relaja las medidas directamente? ¿De eso se trata? Lo primero es que hay circulación viral en esas comunidades. Y al reducir las medidas, obviamente uno debe tener una estrategia de trazabilidad, pero que funcione realmente como reloj y que logre contener y aislar los brotes de forma muy expedita. Además de eso, las medidas tradicionales se deben mantener de sobremanera, y a pesar de países que tienen bastante más experiencia y ciudades que se han enfrentado al MERS, al SARS, a otros virus de circulación similar y que tienen culturas mucho más cercanas a este tipo de medidas, a pesar de ello igual lo han mantenido. Es por eso que ojalá la ciudadanía comprenda que el horizonte del colegio médico no es para nada que nos mantengamos en confinamiento o en cuarentena de forma permanente. Para nada, estamos conscientes de el tremendo impacto que causa, pero necesitamos toda la colaboración de la ciudadanía en tener la percepción de que el virus está circulante y que la persona que va cerca de nosotros en el transporte público, la persona que atendemos en los servicios de atención, tanto clínica como otro tipo de servicios, como también los propios familiares que nos visitan, existe un riesgo de que haya virus circulante y podamos desatar y contribuir a un rebrote que tenga un impacto sanitario muy grande. Recordemos que hay países que los rebrotes han tenido olas mucho mayores porque además existe una suerte de relajo y medidas como el confinamiento. Sí. A ver, ¿se nos interrumpió un poquito la comunicación? Doctora Siches, ¿nos escucha? Ahora me escucha. Ahí sí, perfecto. Ya, doctora, nos quedan un par de minutos. Quería aprovechar de preguntarle por dos cuestiones fundamentales. La más urgente, la de estos días, retiro de 10% de los fondos de pensiones. La Asociación de FP comunicó que se puso en contacto con ustedes como colegio para coordinar o obtener algún tipo de asesoría o consejería para aplicar estos protocolos a los trámites del retiro. Se está anunciando que esto parte el día jueves 30, exclusivamente online, sin atenciones presenciales. ¿Esto obedece a lo que conversaron con ustedes? ¿Están dialogando todos los días con la Asociación de FP? ¿Fue una conversación? ¿Cómo están trabajando eso? Bueno, hoy día tenemos una nueva reunión y el ánimo es más bien cómo reducir la concentración de personas. Ustedes vieron que cuando esto se estaba anunciando y todavía no teníamos publicación dentro del diario oficial, ya teníamos largas filas en los distintos en las distintas sucursales y es algo que queremos evitar. Así que nuestra mayor preocupación está en las personas que no están bancarizadas, porque se ha ido digitalizando todas las etapas y tal como ha señalado el señor Larraín, todos los procesos van a ser de forma digital. Queremos darle confianza a la ciudadanía en todos los temas de seguridad, no se van a requerir claves. Y en esa parte estamos un poco más sencillos, pero después de pedir el 10%, 10 días hábiles posteriores, obviamente se tiene que facilitar por esta vía bancarizada o por vale vista la entrega de los recursos, y eso hay que afinarlo para que no haya concurrencia personal. Y si no, está la propuesta de la mano del Banco Estado poder facilitar algunas etapas, entre ellas, por ejemplo, abrir más sucursales, más cerca de los hogares, usar las cajas vecinas, poder tener una dispersión que nos permita que no tengamos tan largas filas y además la protección para los grupos de mayor riesgo. ¿Hasta ahora lo anunciado les parece bien?
La digitalización creemos que va muy en la línea correcta, obviamente que hay que resolver muchas de las preocupaciones, han llegado algunas de esas dudas a nuestro colegio, tanto por los topes de traspasos a las cuentas RUT. La idea es poder disminuir al máximo que las personas tengan que salir de su hogar, independiente que estemos avanzando a fases de transición. Esto podría ser una vez más un paso en falso en la concentración de personas y confiamos, por eso mismo agradecemos que la Asociación de AFP esté muy consciente de que además de todo este impacto no sea una oportunidad de rebrote. Sí, doctora Siche, se nos acaba el tiempo, muy sucinto, pero hablemos también de lo que ha resuelto finalmente el servicio electoral respecto del plebiscito. Se va a realizar en un solo día, esto va a ser el 25 de octubre, esta fue una decisión naturalmente tomada por la mesa intersectorial, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué elementos tienen que estar presentes aquel día? Primero, para que la gente vaya a votar y vaya a votar tranquila. Primero, nosotros pedimos, antes de que anunciara esto el gobierno, que esto pasara por el Consejo Asesor y pasara por la mesa social, cosa que nuevamente el gobierno no ha hecho. Bueno, yo ya estoy un poco acostumbrada de ese modus operandi, pero me parece que es perder una oportunidad de algo que tiene que ser bien transversal y unir a todos los sectores. Lo segundo es en torno a las condiciones sanitarias. Bueno, efectivamente vivimos un riesgo latente de rebrote y hay algunas fechas muy emblemáticas, como por ejemplo las fiestas patrias, que epidemiológicamente llegan lamentablemente muy antes del plebiscito. Es por eso que necesitamos que la ciudadanía, en particular quienes quieren participar en este proceso democrático que nos parece muy necesario para reconducir las energías de los ciudadanos y ciudadanas, nos ayuden a que no existan esos rebrotes. Más allá de eso hay una serie de medidas, entre eso poder planificar mejor en el horario. Nosotros éramos más partidarios de 2 días, que nos permitiera distribuir mucho mejor a la población, pero consideramos que se esté hablando de un plebiscito seguro parece que va en la línea correcta. Ojalá considerar el tema de los escudos faciales, el riesgo de poder hacer las filas fuera de los recintos de votación para poder en realidad tener un espacio en un ambiente no techado, que son los ambientes de menor riesgo, y así una serie de medidas como el uso de mascarillas, el lavado de manos. Nos parece que puede ser un proceso que se puede vivir con menor riesgo. Claro, pero en la cuenta de Twitter, por lo menos del Servicio Electoral, Cervel Chile, @Cervel Chile, dice que fue tomada esta decisión con la mesa intersectorial. Con la mesa intersectorial de los ministerios. Ah, ya, pero no de la mesa... Interior, Defensa, okay. Salud y una serie de otros ministerios. Ellos acordaron esto, nos parecía que era importante, tal como en el plan paso a paso, ojalá alinear las perspectivas y salir todos juntos en que es una buena propuesta. No se hizo eso. Lamentablemente, nuevamente, no se hizo. Doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Y a la vuelta vamos a estar conversando con justamente el